Mis hijos pensaron que sería divertido dejarme abandonada en otro estado. Que trate de volver sola. Se rieron y se fueron. Yo nunca regresé. 12 años después me encontraron casada con el gobernador. Al día siguiente tenían 150 mensajes sin leer. Pero todo comenzó cuando decidí visitarlos después de tanto tiempo sin vernos. Rafael, mi hijo mayor, me había invitado. «Ven, mamá, ya es hora de que conozcas dónde vivimos ahora», me dijo por teléfono. Yo, inocente, pensé que finalmente querían tenerme cerca. Clotilde, me llamo. Tengo 67 años y durante toda mi vida me dediqué a criar a mis 2 hijos, Rafael y Gael. Les di todo. Absolutamente todo. Vendí mi casa, mis joyas, mis muebles. Todo por ellos. Cuando eran pequeños que su padre nos abandonó. Me quedé sola con 2 niños sin ningún peso en el bolsillo. Trabajé de sol a sol para que no les faltara nada. Nunca se acostaron con hambre. Nunca les faltó ropa limpia. Nunca tuvieron que pedirme nada 2 veces. Fui madre y padre a la vez. Me partí el alma trabajando en 3 empleos diferentes. Limpiaba oficinas en la madrugada, vendía comida casera al mediodía y cuidaba niños por las tardes. Los años pasaron y mis hijos crecieron. Rafael se casó con Leticia, una mujer que desde el primer día me miró con desprecio. Gael siguió soltero, pero cada vez más distante. Ambos se mudaron lejos, dijeron que por trabajo. La verdad es que querían alejarse de mí. Ya no necesitaban a la vieja que les había dado la vida. Pero cuando Rafael me llamó ese día, mi corazón se llenó de esperanza. «Mamá, queremos que vengas a visitarnos. Han sido muchos años sin verte. Leticia también quiere conocerte mejor». Mentiras. Todo fueron mentiras desde el principio. Llegué a ese estado con una maleta pequeña y el corazón lleno de ilusión. Pensé que finalmente íbamos a ser una familia unida. Rafael me recogió en el aeropuerto con una sonrisa que ahora sé era falsa. «¿Cómo está mi mamá querida?», logueó abrazándome. «¿Qué actor tan convincente resultó ser?». Los primeros días fueron normales. Conocí su casa, charlamos, cocinamos juntos. Leticia se mostraba cordial, aunque fría. Gael vino a visitarnos un par de veces. Todo parecía ir bien hasta que una noche escuché una conversación que jamás debí haber oído. «No aguanto más tenerla aquí», decía Leticia Sey a Rafael en su habitación. «Tu madre es demasiado entrometida. Se mete en todo, opina de todo. Además, huele raro como a vieja». Rafael se reía. «Tranquila, amor, ya se va a ir pronto. Solo aguántala unos días más». «¿Y si no se va? ¿Y si decide quedarse aquí para siempre? Tu madre es capaz de eso. Es muy pegajosa, siempre buscando atención, siempre necesitando que la cuiden como si fuera una niña». Gael estaba ahí también. «Tienen razón. Mamá siempre ha sido así. Demasiado dependiente, demasiado necesitada. Nunca aprendió a valerse por sí misma. Por eso papá se fue. Ningún hombre aguanta eso». Mis propios hijos hablando de mí como si fuera una carga. Como si todo lo que había hecho por ellos no valiera nada. Como si los años de sacrificio fueran solo caprichos de una mujer patética. Al día siguiente, Rafael me dijo que tenían planes. «Mamá, vamos a salir un rato. Queremos mostrarte la ciudad». Subimos al carro los 4. Rafael manejaba, Leticia iba de copiloto. Gael y yo íbamos atrás. Durante el camino hablaban entre ellos, se reían de chistes que yo no entendía. Me sentía invisible. Paramos en un centro comercial gigantesco. «Ven, mamá, vamos a caminar un poco», me dijo Rafael. Entramos juntos, paseamos por las tiendas. Yo estaba feliz pensando que finalmente estábamos pasando tiempo de calidad juntos. Qué ingenua fui. «Mamá, siéntate aquí un momento mientras vamos al baño», me dijeron señalando una banca. «Ya regresamos». Me quedé ahí esperando como una niña obediente. 5 minutos, 10 minutos.
15 minutos. Media hora pasó y no regresaban. Empecé a preocuparme. Los busqué por todo el centro comercial. Pregunté en información. Revisé cada baño, cada tienda. Nada. Habían desaparecido. Entonces corrí al estacionamiento y confirmé mis peores sospechas. El carro ya no estaba. Me habían abandonado. Mis propios hijos me habían dejado tirada como a un perro callejero en un lugar desconocido. Sin dinero suficiente, sin conocer a nadie, sin saber ni siquiera dónde estaba exactamente. Durante 67 años había creído conocer a mis hijos. Ese día descubrí que eran perfectos desconocidos. Llamé a Rafael desesperada. El teléfono sonó y sonó hasta que finalmente contestó. ¿Dónde están? ¿Por qué me dejaron aquí? Zrenia, le grité casi llorando. Su respuesta me partió el corazón para siempre. Mamá, ya eres una mujer grande. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Nosotros tenemos nuestras vidas. Pero Rafael, soy tu madre. No conozco a nadie aquí. No sé ni siquiera cómo regresar a casa. Mi voz se quebró. Estaba temblando de miedo y humillación. Exactamente, me dijo con una frialdad que jamás le había conocido. Ese es tu problema. Siempre has sido demasiado dependiente. Nunca has aprendido a ser independiente. Gael tomó el teléfono. Mamá, ya deja el drama. Encuentra la manera de volver a casa. Nosotros no podemos estar cargando contigo toda la vida. Eres una mujer adulta. Actúa como tal. Leticia se reía de fondo. Déjala que trate de volver sola, la escuché decir. A ver si así aprende. ¿Esto es una broma? ¿Me van a venir a buscar? Component placement, pregunté con la voz temblorosa. Rafael suspiró como si fuera la persona más molesta del mundo. No, mamá. No es una broma. Estás sola. Arréglate como puedas. Nosotros ya no queremos verte más. Colgaron. Mis propios hijos me colgaron el teléfono después de abandonarme, en un estado desconocido. Me quedé ahí parada en medio del estacionamiento, con la gente pasando a mi lado, sintiéndome la mujer más sola del universo entero. Pero lo que ellos no sabían es que yo guardaba un secreto que había mantenido oculto durante décadas. Cuando mi esposo nos abandonó, yo no me quedé completamente sin nada. Mi abuela materna me había dejado una herencia considerable que había mantenido en secreto todos estos años. Nunca la toqué porque quería que mis hijos aprendieran el valor del trabajo y el esfuerzo. Tenía propiedades, inversiones, cuentas bancarias que mis hijos jamás imaginaron que existían. Durante años viví modestamente, trabajando duro, fingiendo que apenas teníamos para sobrevivir. Todo para enseñarles valores. Todo para que fueran hombres de bien. ¡Qué equivocada estuve! También tenía contactos poderosos. Mi abuela había sido una mujer muy influyente en su época. Conocía políticos, empresarios, gente importante. Contactos que yo había mantenido a través de los años sin que mis hijos supieran, porque siempre fui una mujer discreta, humilde, que no le gustaba presumir. Esa noche, abandonada en el centro comercial, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a volver a casa. No iba a seguir siendo la madre sumisa y humillada que había sido durante tantos años. Iba a empezar una nueva vida. Una vida donde mi dignidad valiera más que el amor incondicional que había dado a 2 hijos ingratos. Tomé un taxi hasta el hotel más elegante de la ciudad. Pagué con mi tarjeta de crédito, esa misma tarjeta que mis hijos creían que no tenía. La recepcionista me miró extrañada. Una mujer de 67 años, con una maleta pequeña, pidiendo la suite presidencial. ¿Estás segura, señora? Drenia, me preguntó. Completamente segura. Le respondí con una dignidad que no sabía que tenía. Esa noche, en esa suite lujosa, lloré por última vez por Rafael y Gael.
Lloré por los años perdidos, por el amor desperdiciado, por la inocencia que había perdido para siempre. Al día siguiente comencé mi nueva vida. Llamé a Armando, un viejo amigo de mi abuela que era corredor de bienes raíces. «Clotilde, qué gusto escucharte después de tantos años», me dijo. «Necesito comprar una casa aquí. Algo elegante, cómodo. Voy a quedarme a vivir permanentemente». «¿Te mudas? ¿Y tus hijos?» Armando conocía esa historia. «Mis hijos ya no existen para mí», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Ahora solo existo yo, y voy a vivir para mí por primera vez en mi vida». En una semana tenía casa nueva, una casa hermosa, con jardín, con vista al lago, una casa que mis hijos jamás habían soñado que podía tener. Contraté decoradores, jardineros, empleada doméstica. Por primera vez en 67 años iba a vivir como una reina. Pero no era solo cuestión de dinero. Era cuestión de dignidad. Era cuestión de demostrarme a mí misma que valía mucho más de lo que mis hijos pensaban. Empecé a asistir a eventos sociales, a clubes, a reuniones de la alta sociedad. Mi abuela me había enseñado los modales, la elegancia, la conversación refinada. Todo estaba ahí, dormido, esperando su momento. En una de esas reuniones conocí a Benjamín, un hombre elegante, educado, viudo como yo. Bueno, yo no era viuda, pero me sentía como si lo fuera. Benjamín tenía una carrera política brillante. Era respetado, admirado, poderoso, y por alguna razón se fijó en mí. «Clotilde, me encanta tu conversación», me dijo una noche. «Eres una mujer inteligente, culta, interesante. No es común encontrar mujeres así». Yo no podía creer que un hombre como él se interesara en una mujer como yo. Pero ahí estaba, tratándome como una dama, con respeto, con admiración. Los meses pasaron y mi relación con Benjamín se profundizó. Él no sabía nada de mi pasado, de mis hijos, de la humillación que había vivido. Para él yo era simplemente Clotilde, una mujer elegante y misteriosa que había llegado a la ciudad para empezar de nuevo. Y así me gustaba que fuera. Benjamín era candidato a gobernador. Su campaña estaba en pleno apogeo y yo me convertí en su compañera constante. Aparecía en eventos, en cenas de gala, en reuniones políticas. La gente comenzó a conocerme como la mujer que había conquistado el corazón del futuro gobernador. «Clotilde, eres perfecta para mí», me decía Benjamín, mientras cenábamos en el restaurante más exclusivo de la ciudad. «Eres elegante, inteligente, sabes moverte en cualquier ambiente. Contigo a mi lado me siento invencible». Yo sonreía, pero por dentro una parte de mí seguía doliendo por el abandono de mis hijos. Una noche, mientras revisaba mis redes sociales, decidí buscar a Rafael y Gael. Quería saber cómo estaban, si alguna vez se habían preguntado qué había sido de mí. Lo que encontré me confirmó que había tomado la decisión correcta al alejarme de ellos para siempre. Rafael había publicado fotos de una fiesta familiar. Ahí estaba él, Leticia, Gael, todos sonriendo, todos felices. El pie de foto decía: «Familia perfecta, sin drama, sin problemas, solo paz y amor». Leticia había comentado: «Qué bien se siente vivir sin toxicidad cerca». Gael había puesto un corazón en el comentario. «Toxicidad», así me llamaban. Yo, que había dedicado mi vida entera a ellos, era toxicidad. Yo, que había trabajado hasta quedar sin fuerzas para que nunca les faltara nada, era el problema. Esa noche lloré por última vez, pero no lloré de tristeza, lloré de rabia, de una rabia fría, calculada, que me dio una fuerza que jamás había sentido. Benjamín ganó las elecciones. La noche de la victoria me pidió matrimonio delante de todo el estado, en vivo por televisión. «Clotilde, mi amor»,
Has sido mi compañera en esta campaña y quiero que seas mi compañera de vida. ¿Te casarías conmigo? La multitud gritaba. Los periodistas tomaban fotos. Las cámaras grababan cada segundo. Sí, le dije sin dudarlo. Sí, me caso contigo. Y en ese momento me convertí en la futura primera dama del Estado. La mujer que había sido abandonada por sus propios hijos en un centro comercial, ahora iba a ser la esposa del gobernador. Nuestra boda fue el evento del año. 500 invitados. La iglesia más hermosa de la capital. Un vestido de novia color perla que costaba más de lo que había ganado en años de trabajo. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle. La misteriosa Clotilde conquista al gobernador, titulaban los periódicos. Jamás mencioné a mis hijos. Cuando los periodistas preguntaban por mi familia, yo sonreía y decía: mi familia es mi esposo. Él es todo lo que necesito. Algunas personas encontraban extraño que una mujer de mi edad no tuviera hijos presentes en su boda, pero yo cambiaba de tema hábilmente. Durante la luna de miel, Benjamín me contó sus planes como gobernador. Quiero hacer de este estado un ejemplo para todo el país. Voy a combatir la corrupción. Voy a ayudar a las familias necesitadas. Voy a crear empleos. Su pasión por ayudar a la gente me recordó por qué me había enamorado de él. Yo quiero ayudarte, le dije. Quiero ser más que una primera dama decorativa. Quiero trabajar contigo, quiero ser útil. Benjamín me tomó de las manos. Clotilde, tu experiencia de vida, tu sabiduría, tu forma de conectar con la gente común. Eres exactamente lo que necesito. Vamos a ser un equipo imparable. Y así fue. Durante los primeros años de su gobierno, yo me convertí en una primera dama activa, respetada, querida por el pueblo. Visitaba hospitales, escuelas, asilos de ancianos. Creé programas para madres solteras, para adultos mayores abandonados, para niños sin familia. Cada programa que creaba era un pequeño acto de venganza contra mis propios hijos. Porque cada vez que ayudabas a una madre soltera, pensaba en cómo había luchado sola cuando ellos eran pequeños. Cada vez que visitaba un asilo y veía ancianos abandonados, pensaba en cómo Rafael y Gael me habían dejado tirada. Cada acto de bondad hacia otros era un recordatorio de la crueldad que había recibido de mis propios hijos. Los años pasaron. 5 años, 7 años, 10 años. Mi nueva vida era plena, exitosa, respetada. Benjamín y yo éramos la pareja política más admirada del país. Yo había encontrado mi propósito, mi dignidad, mi valor. Había demostrado que valía mucho más de lo que mis hijos pensaban. Pero una parte de mí siempre se preguntaba si algún día ellos se enterarían de quién había llegado a ser. Si algún día descubrirían que la madre que habían abandonado se había convertido en una de las mujeres más poderosas del Estado. Si algún día se arrepentirían de haberme tratado como basura. Esa respuesta llegó una mañana del año 12 de mi nueva vida. Estaba desayunando en la residencia oficial cuando mi asistente me trajo el teléfono. Señora, tiene una llamada. Es urgente. Dice que es su hijo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Después de 12 años de silencio, Rafael me estaba llamando. ¿Clotilde? Drenia, escuché su voz temblorosa del otro lado de la línea. ¿Mamá? ¿Eres tú realmente? Su voz sonaba diferente. Más mayor, más cansada, más asustada. Soy yo. Le respondí con una calma que me sorprendió. ¿Qué quieres, Rafael? Mamá, no puedo creer que seas tú. Te hemos estado buscando durante años. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no nos dijiste que te habías casado con el gobernador? Saliste en todas las noticias, pero no te reconocimos hasta hace unos días. ¿Que por qué no les dije? Swing, repetí su pregunta con una tranquilidad helada. Rafael, ustedes me abandonaron en un centro comercial hace 12 años.
Me dijeron que me las arreglara sola. Me colgaron el teléfono cuando les pedí ayuda. ¿En serio me preguntas por qué no les conté mi vida? Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración nerviosa. Mamá, eso fue hace mucho tiempo. Éramos jóvenes, inmaduros. Pensamos que era lo mejor para todos. Pensamos que necesitabas aprender a ser independiente. ¿Lo mejor para todos? Swing. Mi voz se endureció. Dejar a una mujer de 67 años abandonada en un lugar desconocido, ¿era lo mejor para todos? ¿Burlarse de mí mientras me dejaban tirada como a un animal, era lo mejor? Mamá, por favor, no lo veas así. Nosotros solo queríamos que fueras más fuerte. Siempre habías sido muy dependiente de nosotros. Pensamos que un poco de independencia te haría bien. Las excusas de Rafael sonaban patéticas, incluso para él mismo. ¿Dependiente? Me levanté de la mesa del desayuno, sintiendo cómo la rabia antigua regresaba. Yo trabajé 3 empleos para criarlos. Vendí todo lo que tenía para que ustedes pudieran estudiar. Me partí el alma durante años para que nunca les faltara nada. ¿Y eso es ser dependiente? Mamá, cálmate. Ya pasó. Lo importante es que ahora te encontramos. Queremos verte. Queremos hablar contigo. Gael también quiere hablar. Leticia también. Todos queremos arreglar las cosas. Su voz se había vuelto melosa, manipuladora. La misma voz que usaba cuando era niño y quería algo de mí. Leticia quiere hablar conmigo. La misma Leticia que decía que yo olía raro, que era muy entrometida. La misma que se reía cuando me abandonaron. Mi memoria era perfecta para recordar cada humillación que había sufrido. Mamá, ella ha cambiado. Todos hemos cambiado. Han pasado 12 años. Somos personas diferentes ahora. Por favor, danos una oportunidad. Somos tu familia. Rafael estaba empezando a sonar desesperado. ¿Mi familia? ¿Desde cuándo soy su familia? Hace 12 años me dijeron que ya no querían verme nunca más. Hace 12 años me trataron como basura. ¿Y ahora resulta que soy familia porque me casé con el gobernador? No es por eso, mamá. Te lo juro que no es por eso. Pero su voz lo traicionaba. Sabía exactamente por qué me estaban buscando ahora. Nosotros siempre hemos pensado en ti. Siempre nos hemos preguntado cómo estabas. ¡Mentiroso! La palabra salió de mi boca como una bala. Si hubieran pensado en mí, me habrían buscado hace años. Si se hubieran preguntado cómo estaba, habrían intentado contactarme. Pero lo único que hicieron fue celebrar que ya no tenían que cargar conmigo. Mamá, eso no es cierto. ¿No es cierto? Yo vi las fotos en sus redes sociales, Rafael. Los vi celebrando su familia perfecta sin drama. Vi el comentario de Leticia sobre vivir sin toxicidad. Yo era la toxicidad de la que hablaba, ¿verdad? Rafael se quedó callado. Lo había atrapado. Mamá, esas fotos, esos comentarios, no sabíamos que los verías. Exacto. No sabían que los vería porque para ustedes yo ya no existía. Yo estaba muerta para ustedes. Por favor, mamá, déjanos explicarte. Déjanos verte. Hemos estado muy mal estos años. Hemos tenido muchos problemas. Te necesitamos. Ahí estaba la verdad. Me necesitaban. No me extrañaban. No me amaban. Me necesitaban. ¿Qué clase de problemas? Logramos, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Problemas económicos, mamá. El negocio de Gael quebró. Yo perdí mi trabajo hace 2 años. Leticia también está desempleada. Tenemos deudas, muchas deudas. La casa está en embargo. Por supuesto. Problemas económicos. Me estaban buscando porque necesitaban dinero. No porque me extrañaran. No porque se sintieran culpables. No porque hubieran entendido el daño que me hicieron. Me buscaban porque estaban en la ruina y sabían que yo ahora tenía poder y dinero.
¿Y creen que yo los voy a ayudar? ¿Después de todo lo que me hicieron? Mi voz se había vuelto fría como el hielo. Mamá, somos tus hijos. Somos tu sangre. No puedes darnos la espalda cuando más te necesitamos. ¿Mi sangre? La misma sangre que me abandonó hace 12 años. La misma sangre que se rió de mí cuando les pedí ayuda. Estaba temblando de rabia, pero mi voz seguía controlada. Ustedes rompieron ese lazo hace mucho tiempo. Mamá, por favor, solo te pedimos una oportunidad, una reunión. Queremos verte, queremos pedirte perdón, queremos arreglar las cosas. Rafael estaba prácticamente suplicando ahora. ¿Saben qué? Sí los voy a ver. Mi decisión los sorprendió a ellos y me sorprendió a mí misma. Pero no va a ser como ustedes creen. No va a ser una reunión familiar tierna donde nos abrazamos y todo se olvida. Va a ser muy diferente. Mamá, lo que tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras. Solo queremos verte. Rafael sonaba aliviado, pensando que había ganado. Pobrecito, no tenía idea de lo que se le venía encima. Muy bien, los veo el próximo sábado a las 2 de la tarde en el Hotel Continental, en el salón de eventos principal. Vengan bien vestidos porque va a ser un evento público. Mi petición los confundió, pero no se atrevieron a preguntar. ¿Público, mamá? Sí, Rafael, público. Quiero que todo el mundo vea esta reunión familiar. Quiero que todos sean testigos de lo que van a escuchar. Mi sonrisa no la podían ver, pero la podían sentir en mi voz. Colgué el teléfono y me quedé parada en mi oficina de la residencia oficial, mirando por la ventana hacia los jardines perfectamente cuidados. 12 años había tardado este momento en llegar. 12 años había esperado sin saberlo para enfrentar a los hijos que me habían destrozado el corazón. Llamé a mi asistente. Marta, necesito que organices un evento para el próximo sábado. Algo elegante, con prensa, con invitados importantes. Quiero que sea perfecto. Marta me miró extrañada. ¿Qué tipo de evento, señora? Una reunión familiar muy especial, le dije con una sonrisa que no llegaba ya a mis ojos. Durante toda la semana me preparé meticulosamente. Elegí mi vestido más elegante, color verde esmeralda, que me hacía ver poderosa y distinguida. Me arreglé el cabello en el mejor salón de la ciudad. Contraté al mejor maquillista. Quería que cuando Rafael y Gael me vieran, no quedara duda de la mujer en la que me había convertido. Pero más importante que mi apariencia, era lo que tenía preparado para decirles. Durante 12 años había tenido tiempo de pensar, de procesar, de entender exactamente lo que había pasado y lo que merecían escuchar. No iba a ser una madre dolida suplicando amor. Iba a ser una mujer poderosa, dándoles la lección que se merecían. El sábado llegó. El salón del Hotel Continental estaba lleno. Había periodistas, funcionarios del gobierno, empresarios importantes, líderes sociales. Todos curiosos por saber por qué la primera dama había organizado este evento tan misterioso. Una reunión con familia que hace mucho no veía, había dicho la invitación oficial. Yo estaba sentada en la mesa principal, elegante, serena, rodeada de las personas más importantes del estado. A las 2 en punto exactas, vi entrar a Rafael y Gael por la puerta principal. Venían vestidos con sus mejores trajes, pero se veían nerviosos, inseguros, completamente fuera de lugar en ese ambiente de lujo. Leticia venía con ellos, también vestida elegantemente, pero con una expresión de incomodidad total. Los tres miraban alrededor del salón con los ojos muy abiertos, claramente intimidados por la magnitud del evento y la importancia de los invitados. Cuando me vieron sentada en la mesa principal, sus rostros cambiaron completamente. Rafael palideció. Gael se quedó con la boca abierta. Leticia parecía querer desaparecer.
No me reconocían. La mujer elegante, poderosa, rodeada de autoridades que tenían frente a ellos, no se parecía en nada a la madre humilde y sumisa que habían abandonado hace 12 años. Me levanté lentamente de mi asiento. Todo el salón se quedó en silencio. Los periodistas prepararon sus cámaras. Los invitados dirigieron su atención hacia nosotros. El momento que había estado esperando durante 12 años finalmente había llegado. «Rafael Gael», dije con una voz clara que llegó a todos los rincones del salón. «Qué gusto verlos después de tanto tiempo». Mi sonrisa era perfecta, ensayada, completamente controlada. Ellos se acercaron tímidamente, sin saber qué hacer, cómo reaccionar. «Mamá», murmuró Rafael tratando de abrazarme. Yo di un paso atrás, manteniendo la distancia. «Por favor, siéntense», les dije señalando unas sillas que había preparado especialmente para ellos, separadas de la mesa principal, en una posición donde todo el mundo pudiera verlos y escucharlos. «Mamá, ¿qué es todo esto?», Drenia preguntó Gael en voz baja, obviamente incómodo con tanta atención. «Esto, querido Gael, es lo que ustedes pidieron, una reunión familiar. Yo simplemente decidí que fuera pública para que todos puedan ser testigos de esta hermosa reconciliación». Los periodistas comenzaron a tomar fotos. Las cámaras estaban grabando. Los invitados susurraban entre ellos, tratando de entender la dinámica de lo que estaba pasando. Yo estaba en mi elemento, controlando completamente la situación. «Quiero que todos conozcan a mis hijos», dije dirigiéndome al salón completo. «Rafael y Gael, dos hombres maravillosos que hace 12 años tomaron una decisión muy interesante respecto a su madre». Mi voz tenía un tono dulce que contrastaba completamente con las palabras que estaba a punto de decir. «Mamá, por favor», susurró Rafael, dándose cuenta de que esto no iba a ser lo que él esperaba. «¿Por favor qué, Rafael? ¿No querías reunirte conmigo? ¿No querías que habláramos? Pues hablemos, aquí, delante de todos». Me dirigí al micrófono que había preparado en el centro del salón. «Señoras y señores, quiero contarles una historia muy interesante. Una historia sobre familia, sobre lealtad, sobre lo que realmente significa amar a una madre». El silencio en el salón era absoluto. Hace 12 años yo era una mujer de 67 años que había dedicado toda su vida a criar a sus 2 hijos. Trabajé 3 empleos, vendí todo lo que tenía, me sacrifiqué completamente por ellos. Cuando me invitaron a visitarlos a este estado, pensé que finalmente íbamos a ser una familia unida. Rafael y Gael estaban hundiéndose en sus asientos, sus rostros cada vez más rojos de vergüenza. Leticia parecía querer desaparecer del planeta. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, dándose cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Pero mis queridos hijos tenían otros planes. Continué, mi voz manteniéndose dulce pero cargada de una ironía que cortaba el aire. Decidieron que sería divertido llevarme a un centro comercial y abandonarme ahí. «Que trate de volver sola», me dijeron riéndose. Un murmullo de shock recorrió el salón. Las cámaras enfocaron inmediatamente a Rafael y Gael, capturando sus expresiones de horror absoluto. Algunos invitados comenzaron a susurrar indignados. La historia estaba tomando un giro que nadie esperaba. Cuando los llamé pidiendo ayuda, me dijeron que ya era hora de que aprendiera a valerme por mí misma. Me colgaron el teléfono. Me dejaron completamente sola en un lugar desconocido. Mi voz se mantuvo firme, pero todos podían sentir el dolor que había detrás de cada palabra. ¿Y saben qué fue lo más hermoso de todo?». Drenia, continué, mi sonrisa volviéndose más amplia mientras veía cómo Rafael y Gael se desmoronaban en sus asientos. «Que ese abandono fue el mejor regalo que me pudieron haber dado.
porque me obligó a descubrir quién era realmente Clotilde, más allá de ser solo la madre de ustedes dos. Los periodistas estaban escribiendo furiosamente. Las cámaras no dejaban de grabar. Los invitados escuchaban con una mezcla de fascinación y horror. Rafael intentó levantarse. «Mamá, esto no es necesario. Podemos hablar en privado». «Siéntate, Rafael», le ordené con una autoridad que él jamás había escuchado en mi voz. «Tú quisiste esta reunión. Ahora van a escuchar todo lo que tengo que decir». Él se sentó inmediatamente, como un niño regañado. «Verán, señoras y señores, lo que mis hijos no sabían es que su madre tenía recursos que había mantenido en secreto durante décadas. Propiedades, inversiones, contactos importantes, todo guardado mientras trabajaba como sirvienta para enseñarles el valor del esfuerzo». Mi voz se había vuelto más fuerte, más segura. Esa noche, en lugar de llorar por mi abandono, tomé la decisión más inteligente de mi vida. Me quedé aquí, compré una casa hermosa, comencé una nueva vida. Una vida sin hijos ingratos que me trataran como basura. Las palabras caían como martillazos sobre Rafael y Gael. Leticia estaba completamente pálida. Sabía exactamente dónde estaba parada ahora, frente a una mujer que tenía el poder de destruirlos socialmente, con una sola palabra. Los otros invitados la miraban con desprecio, reconociendo en ella a la nuera cruel de las historias. Y fue aquí donde conocí al amor de mi vida, dije volteando hacia Benjamín, que me sonreía con orgullo desde la mesa principal. Un hombre que me ama, me respeta, me valora. Un hombre que jamás me abandonaría en un centro comercial para reírse de mí. «Mamá, nosotros también te amamos», intentó decir Gael con voz temblorosa. «¿Ah, sí? ¿Me aman?» Component placement. Mi risa resonó por todo el salón. ¿Me amaban cuando publicaron fotos de su familia perfecta sin drama? ¿Me amaban cuando Leticia comentó que era bueno vivir sin toxicidad cerca? Leticia se hundió aún más en su silla al escuchar sus propias palabras repetidas públicamente. Algunos invitados la miraban con abierto disgusto. Su reputación se estaba desmoronando en tiempo real frente a las cámaras. Lo curioso es que me buscaron exactamente después de 12 años. Continué, paseándome por el salón como una leona en su territorio. ¿Saben por qué 12 años? Porque en todo este tiempo nunca sintieron mi falta, nunca me extrañaron. Solo me buscaron cuando se enteraron de quién me había convertido. «Eso no es cierto», murmuró Rafael, pero su voz sonaba tan débil que nadie le creyó. «No es cierto. Entonces explícame por qué esperaron hasta verme en los periódicos para buscarme. Explícame por qué la primera cosa que me dijeron fue que tenían problemas económicos». El salón completo ahora los miraba con una mezcla de disgusto y lástima. Los periodistas habían encontrado la historia del año. Los funcionarios del gobierno, que habían llegado esperando un evento social normal, ahora eran testigos de la humillación pública más brutal que habían visto. ¿Pero saben qué es lo más triste de todo? Mi voz se suavizó ligeramente, pero cargada de una tristeza profunda. Que durante todos estos años, a pesar del dolor que me causaron, una parte de mí siempre esperó que aparecieran en mi puerta pidiendo perdón. No pidiendo dinero, pidiendo perdón. Rafael comenzó a llorar. Lágrimas reales, de vergüenza, de culpa, de desesperación. «Mamá, te pedimos perdón. Te lo pedimos desde el fondo de nuestro corazón. Sabemos que nos equivocamos. Sabemos que fuimos crueles». ¿Saben que fueron crueles? Drenia, repetí sus palabras. ¿Lo saben ahora que me ven casada con el gobernador? ¿Lo saben ahora que me ven poderosa y respetada? ¿O lo sabían hace 12 años cuando me dejaron llorando en un estacionamiento?
Gael también comenzó a llorar. Mamá, éramos jóvenes, estúpidos. No entendíamos lo que hacíamos. Por favor, danos una oportunidad. Sus súplicas sonaban patéticas en el silencio del salón. Una oportunidad, murmuré pensativa. Como la oportunidad que me dieron ustedes de caminar sola por un centro comercial desconocido, buscándolos desesperadamente. Como la oportunidad que me dieron de pasar mi primera noche abandonada, llorando, en un hotel. Me acerqué a ellos lentamente. Todo el salón contuvo la respiración. ¿Saben cuál fue el momento exacto en que dejaron de ser mis hijos? Mi voz era apenas un susurro, pero en el silencio absoluto todos podían escucharme. Fue cuando Gael me dijo por teléfono que dejara el drama, cuando me dijeron que era una mujer adulta y que actuara como tal. En ese momento entendí que para ustedes yo no era una madre, era una carga de la que finalmente se habían liberado. Los sollozos de mis hijos llenaron el salón. Leticia lloraba también, probablemente más por su situación actual que por cualquier arrepentimiento real. Los invitados los miraban con una mezcla de compasión y desprecio. Pero hoy les voy a dar un regalo, dije volviendo al micrófono. Les voy a dar exactamente lo que me dieron a mí hace 12 años. Les voy a dar la oportunidad de valerse por sí mismos, de aprender a ser adultos, de vivir sin depender de mí. ¿Qué quieres decir? Drenia preguntó Rafael con terror en su voz. Quiero decir que no van a recibir ni un peso de mi parte, que van a resolver sus problemas económicos exactamente como yo resolví los míos cuando me abandonaron. Solos. El salón explotó en murmullos. Los periodistas se miraban entre ellos, sabiendo que estaban presenciando algo histórico. Yo volví al micrófono, mi voz ahora más fuerte que nunca. Pero no termina ahí, queridos hijos, porque ustedes decidieron hacer esto público al buscarme después de ver las noticias. Así que públicamente van a recibir las consecuencias. Mamá, por favor, suplicó Rafael poniéndose de pie. No hagas esto. Somos tu familia. ¿Mi familia? Mi familia es mi esposo. Mi familia son las personas que me han respetado y amado durante estos 12 años. Ustedes son simplemente personas que comparten mi sangre, pero no mi corazón. Me dirigí directamente hacia las cámaras. Quiero que todo el estado sepa la clase de hombres que son Rafael y Gael Mendoza. Quiero que sepan que abandonaron a su madre de 67 años en un centro comercial como si fuera basura. Quiero que sepan que solo la buscan ahora porque necesitan dinero. Gael se levantó desesperado. Esto es una humillación pública. No puedes hacer esto. ¿No puedo? Componen placement. Mi risa fue fría como el hielo. Claro que puedo. Soy la primera dama de este estado. Tengo el poder que ustedes nunca imaginaron que tendría, y lo voy a usar. Señoras y señores de la prensa, continué, quiero que investiguen a fondo la vida de estos dos hombres. Quiero que descubran cómo han tratado a otras personas, cómo manejan sus negocios, cómo son realmente cuando nadie los ve. Estoy segura de que encontrarán historias muy interesantes. La amenaza era clara. Con mi posición y mis contactos, podía hacer que sus vidas se volvieran un infierno mediático. Rafael y Gael lo entendieron perfectamente. Sus rostros mostraban terror puro. «Mamá, esto va demasiado lejos», dijo Leticia finalmente encontrando su voz. «Nosotros vinimos a reconciliarnos contigo». Me volteé hacia ella con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Ah, Leticia, la mujer que decía que yo olía raro. ¿Cómo huelo ahora, querida?» Leticia se quedó sin palabras. Todo el salón la miraba con desprecio. Su humillación era total y completa. «De hecho», continué,
Tengo algo especial para ti también, Leticia. Saqué mi teléfono y activé una grabación. Esta es una conversación que grabé hace 12 años, la noche antes de que me abandonaran. La voz de Leticia llenó el salón. No aguanto más tenerla aquí. Tu madre es demasiado entrometida. Se mete en todo, opina de todo. Además, huele raro como a vieja. El salón se quedó en silencio absoluto. Leticia se puso blanca como papel. Las cámaras capturaron su expresión de horror total. La grabación continuó con las voces de Rafael y Gael riéndose, insultándome, planeando abandonarme. ¿Reconocen sus voces? Zrenia pregunté cuando terminó la grabación. ¿Reconocen las cosas horribles que dijeron de la mujer que les dio la vida? Rafael y Gael parecían querer que se los tragara la tierra. Los invitados ahora los miraban con abierto disgusto. Algunos se levantaron y se fueron, no queriendo estar asociados con personas capaces de tal crueldad. Los periodistas tomaban fotos sin parar, documentando cada segundo de su humillación. Esta grabación va a estar disponible para todos los medios de comunicación, anuncié. Quiero que todo el país escuche exactamente la clase de personas que son. Quiero que sus amigos, sus vecinos, sus conocidos sepan la verdad. Esto es venganza, swingió Gael desesperado. Esto no es justicia. ¿Venganza? Swing, repetí la palabra saboreándola. No, querido Gael, esto es justicia. Venganza habría sido dejarlos en la calle hace 12 años cuando ustedes me dejaron a mí. Venganza habría sido usar mi poder para destruir sus vidas desde el momento en que me casé con Benjamín. Esto es simplemente darles a conocer al mundo por lo que realmente son. Es transparencia. Mi sonrisa era dulce, pero mis ojos eran de acero. Rafael intentó una última estrategia. Mamá, piensa en tu imagen pública. Esto no te hace ver bien a ti tampoco. La gente va a pensar que eres cruel. Su error fue gigantesco. ¿Mi imagen pública? Component placement. Mi risa resonó por todo el salón. ¿Creen que me preocupa mi imagen después de lo que ustedes me hicieron? Me acerqué a él hasta quedar cara a cara. Rafael, durante 12 años he construido una reputación impecable. He ayudado a miles de familias, he creado programas para madres solteras, he visitado asilos para ancianos abandonados. La gente de este estado me ama porque saben que soy una mujer que entiende el sufrimiento. Y ahora van a asmarme aún más cuando sepan que superé el abandono de mis propios hijos para convertirme en quien soy hoy. Mi voz se había vuelto poderosa, inspiradora. Efectivamente, algunos de los invitados comenzaron a aplaudir. Veían en mí a una mujer que había triunfado sobre la adversidad, que había convertido el dolor en poder. Mi historia no me hacía ver cruel, me hacía ver heroica. De hecho, continué, esto va a ser inspirador para miles de madres que han sido maltratadas por hijos ingratos. Van a ver que se puede salir adelante, que se puede triunfar, que se puede encontrar la felicidad sin depender de personas que no nos valoran. Los aplausos se hicieron más fuertes. Los periodistas ahora escribían sobre la increíble historia de superación de la primera dama. Mi narrativa había ganado completamente. Así que no se preocupen por mi imagen, les dije a mis hijos. Preocúpense por la suya. Porque de ahora en adelante, cada vez que alguien escuche sus nombres, vas a recordar esta historia. Van a recordar que son los hombres que abandonaron a su madre y solo la buscaron cuando necesitaron dinero. Rafael y Gael estaban destruidos. Su reputación había quedado en ruinas en una sola tarde. Leticia lloraba desconsoladamente, sabiendo que su vida social había terminado para siempre. Pero mi obra maestra aún no había terminado. Me dirigí nuevamente al micrófono para dar el golpe final.
Antes de que se vayan, quiero que sepan algo más. Algo que vaya a cambiar para siempre la forma en que ven esta historia. El salón se quedó en silencio total, esperando mi siguiente revelación. Durante todos estos años que ustedes creyeron que era una mujer pobre y dependiente, yo tenía una fortuna que heredé de mi abuela. Propiedades en 3 países, inversiones que generan millones al año, cuentas bancarias que ustedes jamás imaginaron. Sus rostros palidecieron aún más si eso era posible. ¿Saben por qué trabajé como sirvienta? ¿Por qué vendí mis cosas? ¿Por qué viví modestamente? Mi sonrisa se volvió aún más amplia. Para enseñarles valores, para que aprendieran el significado del trabajo duro, para que fueran hombres decentes. Me acerqué a ellos lentamente. Pero ustedes interpretaron mi humildad como debilidad. Interpretaron mi amor como dependencia. Interpretaron mi sacrificio como patético. Mi voz se había vuelto peligrosamente baja. Y por eso perdieron la oportunidad de sus vidas. Rafael se puso de pie tembloroso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, querido Rafael, que si hubieran sido hijos decentes, si me hubieran tratado con respeto, si hubieran valorado mi amor, ahora serían herederos de una fortuna de $150 millones. El número resonó por todo el salón como una bomba. Los periodistas se miraron entre ellos con incredulidad. Mis hijos se quedaron con la boca abierta, procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar. 150 millones. Repetí saboreando cada palabra. Esa era su herencia. Ese era el futuro que perdieron cuando decidieron reírse de mí y abandonarme en un centro comercial. Gael se tambaleó y tuvo que agarrarse de la silla para no caerse. Pero no se preocupen. Continué con falsa dulzura. Ese dinero no se va a desperdiciar. Ya tengo planes perfectos para él. Saqué un sobre de mi bolso y lo mostré al salón. Aquí tengo el testamento que firmé la semana pasada. Todo mi patrimonio, absolutamente todo, va a ir a fundaciones que ayudan a madres solteras abandonadas por sus familias, a asilos para ancianos que han sido desechados por sus hijos y a organizaciones que luchan contra el maltrato familiar. Mi voz se llenó de satisfacción. Leticia se desmayó. Literalmente se desmayó y cayó de su silla. Los paramédicos que siempre estaban presentes en eventos oficiales corrieron a atenderla. Rafael y Gael parecían zombis, procesando que acababan de perder $150 millones por su crueldad. Cada peso que ustedes pudieron haber heredado va a ir a ayudar a personas que han sufrido exactamente lo que yo sufrí. Van a ayudar a madres que han sido humilladas por hijos ingratos. Van a ayudar a ancianos que han sido abandonados como basura por sus propias familias. Los aplausos ahora eran ensordecedores. Los invitados estaban de pie, ovacionando mi decisión. Los periodistas escribían frenéticamente, sabiendo que tenían la historia más impactante del año. Mi transformación de víctima a heroína era completa. «Mamá, no puedes hacer esto», murmuró Rafael con voz quebrada. «Somos tus hijos. Esa herencia nos pertenece». Su desesperación era patética, pero ya no me causaba ni lástima ni dolor. Solo me confirmaba que había tomado la decisión correcta. ¿Les pertenece? ¿Desde cuándo les pertenece algo mío? Mi risa fue corta y seca. Ustedes renunciaron a cualquier derecho sobre mí y sobre mi patrimonio el día que me abandonaron. Ustedes eligieron no ser mis hijos. Ahora vivan con las consecuencias. Además, añadí dirigiéndome al público, quiero que sepan que desde mañana voy a crear la Fundación Clotilde para Madres Abandonadas. Será la fundación más grande del país dedicada a ayudar a mujeres que han sido maltratadas por sus propios hijos. Los aplausos se intensificaron. Las cámaras grababan cada segundo.
Mi legado estaba siendo escrito en tiempo real, y era un legado de justicia, de dignidad, de transformar el dolor en poder para ayudar a otros. Gael intentó acercarse a mí. «Mamá, por favor, podemos cambiar. Podemos ser mejores hijos. Danos otra oportunidad». Sus lágrimas eran reales, pero llegaban 12 años demasiado tarde. ¿Otra oportunidad? Lo miré directamente a los ojos. «Gael, tú me dijiste por teléfono que dejara el drama cuando te pedí ayuda. Me dijiste que era una mujer adulta y que actuara como tal. Pues aquí tienes a una mujer adulta actuando como tal. Una mujer adulta que no necesita hijos, que solo la buscan cuando necesitan dinero. Una mujer adulta que ha aprendido a valorarse a sí misma. Una mujer adulta que ha decidido que su amor y su fortuna van a ir a personas que realmente lo merecen». Me dirigí hacia la salida del salón, con Benjamín a mi lado. Los invitados se apartaron para dejarme pasar, muchos de ellos aún aplaudiendo. Los periodistas me siguieron con sus cámaras. Mis hijos se quedaron ahí, sentados entre los escombros de sus vidas destruidas. «¿Eso es todo?», Drenia gritó Rafael desesperado. «¿Así termina nuestra relación?». Me detuve en la puerta sin voltearme. «Rafael, nuestra relación terminó hace 12 años en un centro comercial. Esto es solo el funeral oficial. Pero quiero que sepan algo más», dije volteándome por última vez hacia ellos. «No me arrepiento de haberlos criado. No me arrepiento de haberles dado todo mi amor. Solo me arrepiento de no haber entendido antes que el amor nunca debe practicarse a costa de la propia dignidad. Aprendan esa lección. Enséñensela a sus hijos si algún día los tienen. Porque el respeto no es opcional en una familia, es fundamental». Y con esas palabras salí del salón de la mano de mi esposo, dejando atrás para siempre a los hijos que había perdido hace 12 años. Los días siguientes fueron un torbellino mediático como nunca había experimentado. La historia se volvió viral en cuestión de horas. Los videos del evento circulaban por todas las redes sociales. Los periódicos de todo el país dedicaron sus primeras planas a mi historia. La primera dama que convirtió el abandono en poder, titulaba el diario más importante. Pero lo más hermoso no fueron los titulares. Fueron las miles de cartas, mensajes y llamadas que llegaron a la residencia oficial. Madres de todo el país me escribían contándome sus propias historias de hijos ingratos, de familias que las habían maltratado, de abandono y dolor convertido en fuerza. «Señora Clotilde», decía una carta que me llegó desde Guadalajara, «usted me ha dado la fuerza para dejar de suplicar amor a mis hijos, que me tratan como sirvienta. Gracias por enseñarme que merezco respeto». Cartas como esa llegaban cientos cada día. La Fundación Clotilde para Madres Abandonadas se convirtió en realidad en tiempo récord. Las donaciones llegaban de todas partes del país y del extranjero. Mujeres exitosas, empresarias, políticas, todas querían apoyar la causa. En 3 meses habíamos abierto refugios en 5 ciudades diferentes. Rafael, Gael y Leticia desaparecieron completamente de la vida pública. Intentaron vender su historia a algunos medios sensacionalistas, pero nadie les creyó. Su versión de que yo era una madre cruel y vengativa no tenía credibilidad después de que todo el país había escuchado la grabación donde me insultaban y planeaban abandonarme. Sus problemas económicos empeoraron. Las empresas donde trabajaban los despidieron para no asociarse con su imagen pública. Sus amigos los abandonaron. Se convirtieron en parias sociales, exactamente como yo había sido para ellos durante 12 años. Pero lo más doloroso para ellos no fue la ruina económica. Fue darse cuenta de que habían perdido para siempre a una madre que los había amado incondicionalmente. Fue entender que su crueldad
les había costado no solo 150 millones de dólares, sino la oportunidad de tener una familia real. Benjamín y yo nos mudamos a una casa aún más hermosa en las afueras de la capital. Un lugar donde podíamos tener paz, donde podíamos disfrutar de nuestro amor sin las sombras del pasado. Él nunca me juzgó por lo que había hecho. Al contrario, me admiraba por la fuerza que había demostrado. «Clotilde», me dijo una noche mientras cenábamos en nuestro jardín, «lo que hiciste no fue venganza, fue justicia. Fue enseñarles una lección que debieron aprender hace mucho tiempo». Sus palabras me confirmaron que había encontrado no solo el amor, sino a un compañero que realmente me desentendía. Los años pasaron. La fundación creció hasta convertirse en la organización más importante del país para ayudar a familias disfuncionales. Abrimos centros de rehabilitación emocional, programas de independencia económica para mujeres maltratadas, refugios para ancianos abandonados. Todo el dolor que había vivido se transformó en esperanza para miles de personas. En mi 70º cumpleaños, Benjamín organizó una fiesta íntima solo para nosotros dos. ¿Te arrepientes de algo?, Drenia me preguntó mientras brindábamos con champagne francés en nuestra terraza con vista al lago. La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Me arrepiento de haber tardado 67 años en descubrir mi propio valor. Le respondí. Me arrepiento de haber confundido el amor con la humillación durante tanto tiempo. Me arrepiento de haber criado hijos que creyeron que podían tratarme como basura sin consecuencias. ¿Pero te arrepientes de lo que les hiciste en el hotel? Su pregunta fue directa, sin juicios. No, respondí sin dudarlo. No me arrepiento. Ellos eligieron su destino cuando decidieron abandonarme. Yo simplemente les mostré las consecuencias de sus decisiones. A veces, muy pocas veces, pienso en Rafael y Gael. Me pregunto si habrán aprendido la lección, si habrán entendido el dolor que me causaron, si se habrán convertido en mejores personas. Pero son pensamientos que duran apenas unos segundos antes de regresar a mi vida plena y feliz. Y porque aprendí algo fundamental. No puedes obligar a nadie a amarte como mereces ser amada. No puedes suplicar respeto. No puedes mendigar dignidad. O te la dan libremente, con amor genuino, o es mejor vivir sin esas personas, sin importar quiénes sean. La historia de mi abandono y mi triunfo se convirtió en un símbolo nacional. Las universidades la estudian en cursos de psicología familiar. Los terapeutas la usan como ejemplo de superación. Las mujeres la citan como inspiración para salir de relaciones tóxicas, incluso con sus propios hijos. Pero para mí, más allá de todo el simbolismo y la inspiración que puedan representar, mi historia es simplemente la prueba de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para descubrir tu propio valor. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre el amor que te destruye. Hoy, a los 79 años, soy la mujer más feliz del mundo. Tengo un esposo que me adora, una fundación que ha cambiado miles de vidas, una reputación impecable y, lo más importante, una paz interior que jamás pensé que podría alcanzar. Y cuando la gente me pregunta ¿cuál es mi consejo para otras madres que sufren maltrato de sus hijos?, siempre les digo lo mismo. No confundan el amor maternal con la autodestrucción. Amar a sus hijos no significa permitir que los destruyan. A veces, la mayor demostración de amor es enseñarles que las acciones tienen consecuencias. No me arrepiento de haber criado a Rafael y Gael. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la propia dignidad. Esa es la lección que le dejo al mundo
y la lección con la que cierro para siempre el capítulo más doloroso y más transformador de mi vida. 5 años después de aquel evento que cambió mi vida para siempre, recibí una carta que jamás esperé. Llegó un martes por la mañana, mientras desayunaba en mi terraza favorita con vista al lago. Marta, mi asistente, me la entregó con una expresión extraña en el rostro. «Señora, esta carta viene de Rafael», me dijo con cautela. «¿Quiere que la abra yo primero?» Miré el sobre durante varios minutos. Hacía 5 años que no sabía nada de mis hijos. 5 años de silencio total después de la humillación pública que habían vivido. «No, Marta, la abriré yo misma», le dije tomando el sobre con manos firmes. Por dentro, la carta estaba escrita a mano, con la letra temblorosa de Rafael. Podía sentir la desesperación en cada trazo. «Mamá», comenzaba la carta, «sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó. Sé que probablemente no quieras saber nada de nosotros, pero necesito contarte algo importante antes de que sea demasiado tarde». Continué leyendo con curiosidad morbosa. Gael está enfermo, muy enfermo. Los doctores dicen que le quedan pocos meses de vida, cáncer terminal. Durante estos últimos años hemos reflexionado mucho sobre lo que te hicimos, sobre el dolor que te causamos, sobre la oportunidad que perdimos de tenerte como madre. La carta seguía: «No te escribo para pedirte dinero. Ya aprendí que esa puerta se cerró para siempre. Te escribo porque Gael quiere verte una última vez. Quiere pedirte perdón antes de morir. No como el perdón falso que te pedimos en el hotel, sino un perdón real, sincero, de un hijo que finalmente entendió lo que perdió». Dejé la carta sobre la mesa y me quedé mirando el lago. Sentí una mezcla extraña de emociones. Tristeza por la enfermedad de Gael, pero también una completa ausencia del dolor maternal que habría esperado sentir. 5 años de paz habían cauterizado esas heridas para siempre. Benjamín se acercó y leyó la carta por encima de mi hombro. «¿Qué vas a hacer, Drenia?», me preguntó suavemente. «No lo sé», le respondí honestamente. Una parte de mí siente que debería ir a verlo. Otra parte sabe que ya no les debo nada. Durante los siguientes días, la carta de Rafael ocupó mis pensamientos constantemente. No por nostalgia maternal, sino por curiosidad sobre si realmente habían aprendido algo, o si esto era otra manipulación desesperada para ablandar mi corazón. Decidí investigar. Usando mis contactos, descubrí que era cierto. Gael efectivamente tenía cáncer terminal. También descubrí que durante estos 5 años, tanto él como Rafael habían vivido en la pobreza absoluta, trabajando en empleos miserables, viviendo en apartamentos deteriorados, completamente marginados socialmente. Leticia los había abandonado inmediatamente después del escándalo del hotel. Se había divorciado de Rafael y se había mudado a otro país, cambiándose incluso el nombre para escapar de la humillación pública. Los había dejado solos, exactamente como ellos me habían dejado a mí. Una semana después de recibir la carta, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Iba a ver a Gael. No por compasión maternal, sino para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. Para mirar a la cara al hijo que me había abandonado y confirmar que había tomado las decisiones correctas. El hospital donde estaba internado Gael era público, deteriorado, ruidoso. Qué contraste con los hospitales privados de lujo donde yo recibía atención médica ahora. Cuando entré a su habitación, casi no lo reconocí. El hombre robusto y arrogante que recordaba se había convertido en un esqueleto cubierto de piel amarillenta. Rafael estaba sentado junto a la cama, también demacrado.
envejecido prematuramente por años de estrés y pobreza. Cuando me vieron entrar, ambos comenzaron a llorar inmediatamente, pero no eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de vergüenza profunda. «Mamá», murmuró Gael con voz apenas audible. «Gracias por venir. No creí que lo harías». Me acerqué a su cama, pero mantuve una distancia prudente. No sentía el impulso de tomarlo de la mano o consolarlo. Solo curiosidad clínica por ver en qué se había convertido mi hijo. «Vine porque Rafael me dijo que querías pedirme perdón», le dije directamente. «Así que te escucho». Gael cerró los ojos, reuniendo fuerzas para hablar. «Mamá, durante estos 5 años he pensado todos los días en el centro comercial, en tu cara cuando nos suplicaste ayuda, en cómo nos reímos de tu dolor. He pensado en todos los sacrificios que hiciste por nosotros, en cómo trabajaste 3 empleos para que pudiéramos estudiar, en cómo vendiste tus cosas para pagarnos la universidad, y nosotros te pagamos con crueldad y abandono». Sus palabras sonaban sinceras, pero llegaban demasiado tarde. «¿Y qué esperas que haga con esa reflexión, Zrenia?», le pregunté sin emoción. «¿Que te perdone? ¿Que pretenda que los últimos 5 años no pasaron? ¿Que olvide que me buscaron solo cuando necesitaron dinero?». Mi voz era calmada pero firme. Rafael se acercó. «Mamá, no queremos tu dinero. Solo queremos tu perdón. Solo queremos morir sabiendo que entendimos nuestro error». Lo miré fijamente. «¿Morir? ¿Tú también estás enfermo, Rafael?». «No físicamente», me respondió. «Pero emocionalmente estoy muerto desde el día que te humillamos públicamente. Hemos vivido 5 años siendo los parias de la sociedad. Nadie nos habla, nadie nos contrata. Nadie quiere estar cerca de nosotros. Hemos experimentado el rechazo y el abandono que tú sentiste, pero multiplicado por 1000. Y entendimos que nos lo merecíamos». Gael tomó mi mano con sus dedos esqueléticos. «Mamá, no te pido que vuelvas a ser nuestra madre. Sé que ese derecho lo perdimos para siempre. Solo te pido que sepas que finalmente entendimos. Que si pudiéramos regresar el tiempo, te habríamos amado como merecías». Los miré a ambos durante varios minutos en silencio. 2 hombres destruidos, pagando el precio de su crueldad, finalmente conscientes del daño que habían causado. Sentí una extraña satisfacción. La justicia había seguido su curso natural. «Los perdono», les dije finalmente. «No porque lo merezcan, sino porque yo necesito cerrar este capítulo para siempre. Los perdono para liberarme completamente de ustedes». Sus rostros mostraron alivio y dolor al mismo tiempo. «Pero que quede claro», continué, «este perdón no cambia nada. Ustedes siguen sin ser mis hijos. Yo sigo sin ser su madre. Simplemente estoy eligiendo no cargar más con el resentimiento». Me dirigí hacia la puerta. «Gael, espero que tus últimos días sean pacíficos. Rafael, espero que aprendas a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Y ambos, espero que si algún día tienen hijos, los traten mejor de lo que me trataron a mí». Salí del hospital sintiendo una paz absoluta. No tristeza, no nostalgia, no arrepentimiento. Solo la satisfacción de haber cerrado definitivamente el círculo. Esa noche, en casa, Benjamín me abrazó mientras le contaba sobre la visita. «¿Te arrepientes de haber ido, Zrenia?», me preguntó. «No», le respondí sin dudarlo. Necesitaba verlos así, destruidos por sus propias decisiones, para confirmar que elegí el camino correcto. Ahora sé con certeza absoluta que mi vida es perfecta sin ellos. Gael murió 3 semanas después. No fui al funeral. Rafael me envió una última carta informándome, pero no la abrí. Marta la guardó en algún lugar que no me interesa conocer.
Esa historia había terminado para mí el día que salí de aquel hospital. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas de mi historia, puedo decir con total certeza que tomé todas las decisiones correctas. Convertí el abandono en poder, la humillación en dignidad, el dolor en propósito. Y sobre todo, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo cuando tienes el valor de valorarte a ti misma. Mi nombre es Clotilde. Tengo 84 años. Soy la fundadora de la organización de ayuda familiar más importante del país. Soy la esposa del ex-gobernador más querido de la historia del estado. Y soy, finalmente, una mujer que conoce su propio valor. Esta es mi historia. Una historia de justicia, dignidad y segunda oportunidades. Una historia que espero inspire a otras mujeres a nunca aceptar menos amor del que merecen, sin importar de quién venga.